Agenda Económica PM. Bienvenidos a la Agenda Económica PM de este miércoles en CNN Chile, cuyo primer tema es la reunión entre el gobierno y las generadoras. Por supuesto, por la polémica de los cobros en exceso de las cuentas de la luz. ¿Hay novedades al respecto? Eso nos cuenta Pilar Gutiérrez. Cerca de las 3 de la tarde llegaron representantes del mundo empresarial, de las generadoras eléctricas, hasta el Ministerio de Energía a reunirse con el viceministro Álvaro García, precisamente para abordar la polémica y la situación con respecto a este error metodológico que habría detectado la CNE en un informe preliminar y que habría llevado a una doble aplicación del IPC y finalmente que se cobrara de más en las cuentas finales que pagamos los consumidores a fin de mes. Fue una reunión que duró cerca de 45 minutos aproximadamente y fue un primer acercamiento en realidad entre estas empresas y las autoridades entonces del Ministerio de Energía. Ahí lo que nos comunicaron apenas llegaron fue el director ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile, que se acercó entonces a decir que iba a hablar con la prensa a la salida. Él llegó acompañado también por una comitiva de generadoras. Eran aproximadamente 5 personas que llegaron a reunirse con el ministro García y le consultamos también por distintos temas, sobre todo con respecto a cuántos serían estos montos que se cobraron en exceso, y ahí reiteradamente dijo que se iba a referir al tema a la salida. Sin embargo, luego de estos 45 minutos en que estuvo transcurriendo la reunión, finalmente el equipo de comunicaciones del ministerio nos informó que no iban a entregarse declaraciones a la prensa, por lo menos no hubo punto de prensa aquí en el ministerio, y de hecho nos informaron que ya se habían retirado entonces del recinto, no salieron por la entrada principal, pero es la información que nos entregaron. No hubo declaraciones entonces aquí en el Ministerio de Energía, y lo que estarían esperando ahora las generadoras es el plazo que vence este viernes para que las distintas empresas puedan entregar los reparos y hacer sus observaciones con respecto al informe técnico preliminar. Sin embargo, luego de un par de horas nos informaron desde generadoras que iban a entregar una declaración a la prensa, pero claro, envasada. Escuchemos parte de esa declaración que entregaron posteriormente desde el gremio. Hoy sostuvimos una reunión con el viceministro Álvaro García, particularmente enfocado en el informe preliminar del precio nuevo promedio emitido por la Comisión Nacional de Energía. En dicha reunión mostramos la visión que tiene la industria de generación y también nuestro espíritu de colaborar en que este procedimiento sea llevado con un alto rigor técnico y que se cumpla la normativa vigente. Particularmente estamos muy interesados que las correcciones que se realizan al procedimiento puedan verse reflejadas en las boletas de las familias chilenas a partir de enero del año 2026. Claro, cuando llegó Camilo Charme de Generadoras al ingreso al edificio le consultamos con respecto a cuáles son los montos que se habrían cobrado en exceso a raíz del nuevo antecedente que conocimos también esta jornada. Recordemos que el gobierno ha hablado de un cobro adicional cercano a $100 millones, 115 millones de dólares es la cifra que han entregado. Sin embargo, en las últimas horas conocimos un informe que realizó la consultora Valgesta Nueva Energía, en donde dicen que en realidad lo que se habría traspasado a las cuentas finales, el sobrecosto sería más bien cercano a $2 millones, bastante por debajo de la cifra entonces que habrían entregado desde el gobierno, y esos $2 millones se habrían efectuado entonces, dicen, en el periodo que va de julio a septiembre de 2024. Se reconoce ahí que si bien el error total, el error metodológico en su totalidad, como se habría aplicado, sí da cuenta de un sobrecobro de $100 millones, en realidad solo $2 millones son los que se traspasaron a la cuenta final, y el resto corresponde más bien a documentos de pago que tienen con bancos e instituciones financieras y que todavía no se han pagado. Ahí la información que entregan en este estudio entonces es que esos pagos se iban a materializar desde el año 2028,
2018, por lo tanto, entonces serían montos bastante menores, cercanos a los 2 millones de dólares. Como decíamos, una versión que también fue refutada por el viceministro de Economía y Energía, Álvaro García, en conversación con Radio Pauta. Él desmintió entonces esa cifra y decía, sostenía más bien la postura que ha dicho el gobierno hasta el momento. Y quien también se refirió al tema durante esta jornada, que había permanecido en silencio durante los últimos días, de la semana pasada, cuando se desató esta polémica, finalmente entonces durante esta jornada habló el presidente de la República, Gabriel Boric. Escuchemos parte de lo que decía. La oposición, en el uso de sus derechos constitucionales, ha decidido presentar una acusación constitucional al ministro ya renunciado. Están en su derecho. Yo no me voy a poner a juzgar las atribuciones del Congreso. Lo que yo les digo es que, como gobierno, nosotros vamos a estar enfocados en las soluciones para la gente. Esa es nuestra prioridad y en esa dirección vamos a avanzar. El presidente de la República entonces se refería a la polémica por el cobro en exceso en las cuentas de luz y también se refería sobre todo a la arista política que se ha desatado a raíz de este caso, y es que durante esta jornada se confirmó que desde la oposición van a presentar una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, una idea que se había levantado ya la semana pasada cuando en primera instancia se destapa este tema. Lo habían planteado, finalmente como el ahora exministro renunció al cargo dentro del plazo también que se había pedido desde la oposición, se había calmado esa idea, pero ayer entonces cuando a raíz de que se dio a conocer un nuevo antecedente de un sobrecobro por la empresa Transelec de transmisión, que va por una vía distinta a este error metodológico que detectó la Comisión Nacional de Energía, sino que va más bien por un error que detectó la misma empresa en procesos internos y que estableció entonces que había un problema con la valoración de capital que hacía la misma empresa y que influyó en los precios de tarifas que se fijaron. Fue a raíz de que la misma empresa Transelec dio a conocer en un comunicado que este antecedente y de este sobrecobro se puso a disposición de las autoridades en 2024. Es a raíz entonces de ese hecho que finalmente desde la oposición deciden prosperar con la acción. Fueron cerca de 8 partidos de oposición que firmaron entonces el nivel y que van a estar presentando la acusación, según dijeron durante esta jornada. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de algunos parlamentarios de oposición. ¿Qué más tiene que ocurrir para presentar una acusación constitucional que un ministro, por ineficiencia, por incapacidad del ministerio el que preside, por errores reiterados, por omisiones voluntarias, porque aquí se sabía la información, se cobrara además 225 millones de dólares y no se exigiera nada para que le devuelva la plata a todos los chilenos? Todos sabemos lo cara que está la cuenta de la luz, cómo ha subido estos últimos meses, y ahora nos enteramos además que parte de recursos que se debieron haber devuelto no se hicieron porque el gobierno, en este caso a través del Ministerio de Energía, no hicieron las gestiones necesarias. Nos hemos articulado como oposición y Demócratas apoya la acusación constitucional contra el exministro Pardo. Hemos puesto nuestros equipos para presentar una buena acusación constitucional, pero además también apoyaremos la comisión investigadora, porque aquí no basta con lo que es la responsabilidad política del ministro, sino también con distintas instituciones y personas que reciben sueldos millonarios y que no controlaron a la industria. Son algunas de las declaraciones de la oposición entonces a raíz de la acusación constitucional que quieren presentar contra el ahora exministro de Energía, Diego Pardo, luego de que se conociera, como les comentábamos, esta nueva arista de otro cobro adicional que se habría realizado por parte de la empresa Transelec. El gobierno ahí lo cifra en un sobrecosto de aproximadamente 100 millones de dólares. No es una cifra que ha confirmado la empresa, pero es la información que, claro, pusieron a disposición las autoridades. Como decíamos entonces, son 8 partidos de oposición que firman el documento y el escenario es complejo porque se necesitan 76 votos a favor para que pueda prosperar esta acción y en ese sentido es algo que se ve viable si es que se considera que, como decíamos, hay 8 partidos de oposición que ya firmaron el documento y también hay algunos cercanos al oficialismo que no descartan y no se cierran a escuchar la medida. Pasemos a revisar parte de las declaraciones de algunos parlamentarios de oficialismo.
La acusación constitucional contra Andrés Chadwick se aprobó no obstante haber renunciado al ministerio. Se aprobó en el Senado por nuestro sector político. Hoy día hay que estudiar bien lo de Pardoe. Podría ocurrir una figura similar. Yo no me cierro, pero sí exijo a la derecha que arreglemos el problema de fondo en el sistema eléctrico. En primer lugar, devolver la plata de inmediato y de una vez a los consumidores. Es parte de la arista política entonces que se ha desatado por la polémica de este error metodológico que detectó la CNE, que habría llevado a cobros en exceso las cuentas de la luz. Por la parte más técnica de este tema, lo que sabemos entonces es que las empresas ahora tienen hasta el viernes, las generadoras, para poder entregar sus observaciones y así entonces dar pie a lo que va a ser el informe definitivo y por supuesto seguir bien atentos también a qué es lo que ocurra con respecto a los montos que se tendrían que devolver y que se habrían traspasado efectivamente a las cuentas de la luz que pagamos los clientes finales. En esta agenda económica especialmente dedicada a la polémica de las cuentas de la luz, hacemos la pausa y al regreso analizamos por qué un informe estima que no se han pagado 115 millones de dólares en exceso, sino que solamente 2 millones. Lo explicamos después de la pausa. Hasta ahora el gobierno ha dicho que más o menos se habría pagado en exceso unos 112, 115 millones de dólares en las cuentas de la luz por la parte de las generadoras. Bueno, un informe de Valgesta señala que eso es mucho menos, en torno a 2 millones solamente. ¿Por qué? Es lo que vamos a analizar con el socio fundador de ese grupo consultor, Ramón Galaz, a quien vemos en pantalla. Ramón, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, gusto saludarte. Gusto también por haberse conectado con nosotros, Ramón. En términos simples, ¿cómo podemos explicar qué fue lo que sucedió a las personas? ¿Qué se hizo de erróneo en calcular mal las cuentas de la luz y que está explicando todo este problema? A ver, no es fácil explicarlo en términos simples, pero más o menos, la idea es que al momento del descongelamiento de las tarifas que las teníamos congeladas desde 2019, se habían acumulado ciertos saldos de distinto tipo, pero eran saldos pendientes con las distintas compañías eléctricas y que esos saldos tenían que ser pagados, ¿verdad? Pero previo a ello debían ser actualizados o reajustados conforme lo que exigía la normativa vigente. Es en ese momento cuando montos que estaban en dólares americanos, ¿verdad?, se llevaron a pesos y al momento de reajustarse se aplicó una fórmula que incorporaba el IPC más los intereses corrientes para operaciones no reajustables que también internalizan el IPC y por lo tanto hay una doble contabilidad del IPC, que se tradujo finalmente en un sobrecosto o sobreestimación del orden de 115 millones de dólares. Cuando ustedes supieron de esto, ¿se sorprendieron? Porque uno estuvo hablando del alza de las cuentas de la luz por este descongelamiento durante tanto tiempo que uno piensa, ¿cómo no se dieron cuenta si se habló tanto de las alzas en las cuentas de la luz? Te quiero preguntar por tu expertise, Ramón. ¿Cuál fue tu impresión cuando se supo esto? A ver, obviamente que nos sorprendimos y por lo mismo comenzamos a hacer un análisis muy detallado, muy exhaustivo de todo el proceso desde 2017 en adelante para ver qué había pasado, tratar de explicar qué había pasado, ¿verdad? Parte de la minuta que nosotros hemos publicado se hace cargo de este tema, reconstruimos la mayor parte de la historia y por supuesto aquí había un error que dentro de la historia tiene como 3 etapas, ¿verdad? Una primera etapa entre 2017 y 2017 y 2019, donde se aplicaban ciertos reajustes que podían o no podían tener errores, pero después con el congelamiento de las tarifas en 2019 se dolariza la deuda que antes estaba en pesos chilenos y se queda fija sin incorporar intereses hasta 2022, donde se hace un pequeño ajuste nuevamente a la ley y se establece que se sigue manteniendo la deuda en dólares para llegar a 2024, donde se descongelan las tarifas y sucede lo que ya expliqué, donde la Comisión Nacional de Energía, al aplicar la metodología de reajuste, comete el error que ya he mencionado. Bueno, el gobierno
al destaparse esto, cifró en torno a 115 millones de dólares lo cobrado en exceso. ¿Por qué ustedes señalan que es muchísimo menos, apenas 2 millones de dólares? A ver, nosotros no diferimos del gobierno en que el sobrecosto es de 115 millones de dólares. Okay. El error equivale a 115 millones de dólares. Lo que nosotros hicimos fue ver cuánto de esos 115 millones de dólares ya se habían pagado, ya lo habíamos pagado todos los chilenos, y cuánto no, conforme a lo que está establecido en la propia ley, que son las leyes de estabilización tarifaria PEC 1 y PEC 2, como se conoce habitualmente. Y ahí nos dimos cuenta que de los 115 millones de dólares, solo 2 millones de dólares ya los hemos pagado los consumidores finales. Los otros 113 millones de dólares están en documentos de pago, o sea, en deuda, que no ha sido incorporado en las tarifas, no ha sido incorporado en las tarifas, y por lo tanto no lo hemos pagado todavía. Ahora, estos documentos de pago, que son instrumentos financieros, ¿verdad?, se tienen que comenzar a pagar en 2028. Por lo tanto, el error está internalizado en dichos papeles que ya fueron emitidos con el error incorporado de los 113 millones de dólares, y los chilenos los vamos a pagar a partir de 2028. ¿Ese pago se va a hacer sí o sí? Efectivamente, lo que uno podría plantear hoy día, y según nuestro análisis, es muy difícil modificar las condiciones de esos documentos de pago. Hay todos temas de aceleración de deuda, etcétera, Perfecto. etcétera. Y por lo tanto es bastante complicado, y es ahí donde hay que encontrar la solución, dado que como vamos a pagar de más en 2028, entonces tenemos que solucionar el problema antes, y ahí hay que verlo cómo se hace. Lo que uno no entiende al respecto, Ramón, es cómo ustedes sí hicieron esta alerta y el gobierno, el Ministerio de Energía, la Comisión Nacional de Energía, las propias generadoras o distribuidoras o transmisoras no hicieron esta misma alerta. Entonces al final uno dice, ok, es mucho mejor, por supuesto, haber pagado ya 2 millones que 115, pero uno al final dice, ¿se habrá hecho bien también los cálculos? ¿Por qué no se detectó esto? ¿El gobierno sabía esto? Porque hasta ahora ustedes fueron los que elevaron esta alerta o esta aclaración. A ver, mira, sin ánimo de polemizar ni con el Ministerio de Energía ni con nadie, nosotros hicimos este estudio a partir de la reconstrucción de la historia, tal como te lo dije, y interpretando lo que está establecido en la ley. Ahora, en la práctica, lo que hoy día ha pasado es que este error de 115 millones de dólares se ha traducido en que, si bien los 113 millones de dólares no lo hemos pagado, ¿verdad?, todavía, sí lo que hace es que nos endeuda más a futuro. Nos endeuda en 113 millones de dólares adicionales. Yo creo que ahí está esta especie de confusión respecto de cuánto se pagó, cuánto no se pagó, cuánto es deuda, cuánto no es deuda. Pero en la práctica lo que hoy día pasa es que efectivamente aquí hay una deuda por 113 millones de dólares que hay que comenzar a pagar en 2028, bien digo, y hay que buscar una solución para ello, por cuanto muchas de las empresas que ya recibieron estos documentos de pago los han factorizado y han recibido parte o el total del ingreso, y por lo tanto ahí hay ciertos recursos que uno podría decir, saben que aquí hay una fórmula o hay que buscar una fórmula para solucionar el problema. En la práctica, no lo hemos pagado los chilenos hoy día, lo vamos a pagar a futuro, pero tenemos tiempo para arreglar el problema y veamos cuál es la mejor solución. Ramón, ¿crees que esto también abre la puerta para, no sé si la palabra es simplificar el mecanismo de cobros o buscar de alguna manera en que en los procesos en que se establecen las cuentas de la luz sean mucho más fáciles de entender? O quizás es algo que nosotros como ciudadanos, porque uno confía en que en un sistema regulado como el chileno, que me imagino que es similar en todo el resto del mundo, uno confía en que están bien hechas las cuentas, que los números están correctos. Entonces, básicamente acá lo que está el problema es la desconfianza. Ya, ahora sí que están bien hechos los números, ¿cómo me aseguro yo de que en adelante lo que me van a cobrar, los cargos que se van a ir actualizando, sí están bien hechos? A ver, esto en la práctica prende una luz de alerta, ¿verdad? Es decir, aquí hay una institución que siempre fue muy confiable, como la Comisión Nacional de Energía, un organismo muy técnico, muy especializado, que con el tiempo, ¿verdad?, ha tenido que enfrentar procesos tarifarios muchísimo más complejos
que los que enfrentaba hace una década atrás o más, cuando fue creada ya hace poco más de 40 años atrás. Eso implica que esta institución debiese modernizarse, robustecerse y buscar los caminos para definir o determinar cuál es el mejor diseño institucional que uno podría implementar para lograr ciertos elementos. Primero, desacoplar los procesos tarifarios del ciclo político, porque eso sin duda genera ciertos problemas o ciertos incentivos que no son los correctos para que los procesos tarifarios sean transparentes y sean absolutamente objetivos, etcétera, 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 y no estén contaminados por la contingencia política. Segundo, la complejidad de estos procesos, uno podría decir, sabe que como tenemos tiempo hacia adelante, uno podría ordenar o reordenar cómo se llevan a cabo estos procesos tarifarios, de manera que las instituciones y también los propios agentes de mercado tengan el tiempo para hacer los chequeos y contrachequeos de los cálculos que se realizan. Hoy día lo que sucede es que tenemos muchos decretos tarifarios atrasados, muchísimos, en transmisión, en distribución, etcétera, etcétera, que hace que primero estemos pagando intereses de decretos que están atrasados, o sea, es un nuevo pasivo con nuevos costos financieros, producto de que todos los procesos tarifarios se concentran. Si uno dijera, vamos a ordenar esto y vamos a hacer algunos procesos en un determinado año, al año siguiente otro proceso, y ordenamos, como quien dice, el tren de procesos tarifarios, probablemente va a existir mayor tiempo para ser más rigurosos, para ser más precisos, más objetivos y obtener mejores resultados. Ramón Galaz, socio fundador de Valgesta Nueva Energía, muchas gracias por explicarnos entonces de qué se trata estos 2 millones de dólares y que el resto de los 113 aún son cuentas por cobrar que vamos a pagar todos los chilenos. Que estén muy bien. Muchas gracias, adiós. De esta forma terminamos la agenda económica de este miércoles, pero obviamente vamos a seguir la evolución del tema de las cuentas de la luz. Sigan acá, en CNN Chile.